Buenas tardes. Mi nombre es Carla López, pero entré por el canal de Raquel Espinosa. Muy bien, muy bien. Estamos en México. Aquí está la maestra Raquel conmigo, pero yo soy Carla. Perfecto, pues encantado. ¿En qué parte de México estáis, San Carla? Luis Potosí. Muy bien. Ahí hay mucha minería, ¿no? Sí, en el altiplano. Ujú. ¿Y cuál es tu apellido, Carla? López Reynoso. Ok, perfecto. Y... eh, eh, Y soy la Ajá, Carla tercera en Olivia. exponer. Ajá. Vale, perfecto, ya estamos todos entonces. Ok. Bueno, pues muy buenos días a los que están en América, muy buenas tardes a los que están en España, en Europa. Mi nombre es Francisco Cabezuelo, soy profesor titular en el Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo la suerte de estar invitado por el profesor Javier Sierra, por el resto de los coordinadores de este congreso, a participar y colaborar con ellos muchas veces en publicaciones, investigaciones. En este caso me invitaron a moderar esta mesa en un horario que es poco habitual para los españoles trabajar, que es un viernes de 2 de la tarde a 4 de la tarde. No por ningún estereotipo de la siesta, sino simplemente porque se aproxima el fin de semana y porque es la hora del almuerzo para nosotros, muy tardío para el resto de la humanidad. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por invitarme y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en México, en España, en Colombia, para exponer sus comunicaciones. Somos un total de 10 grupos de investigadores, ya sean a nivel individual, en parejas o en tres, que van a presentar diferentes trabajos de especialización en el área de las humanidades, ciencias sociales, pero sobre todo comunicación, ya sean sus facetas de publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual o periodismo, ¿vale? Vamos a seguir, si no hay ningún problema, el orden previsto por la organización. El primer trabajo sería el caso de Bogotá, que nos presentan Johanna Alessandra Trejos y Roger Jesse. No sé si ellos están ahora mismo ya conectados. Después estaría Julio Mármol desde Sevilla. Después el trabajo desde San Luis Potosí de Francisco Ortiz Alvarado, Raquel Espinosa, Carla Olivia y Juan Fernando, que sí que está conectada Carla López. Seguiríamos con el trabajo de Julio González, Jorge Cobos y Nuria Lloret. Más tarde el de José Vicente González, que está conectado desde Guadalajara, España. Naid Müller, que también está conectada. Hola, Naid. Felipe Barrocas y Pedro Márquez Gómez, que sospecho que desde Portugal o Brasil. No sé si están. Más tarde, Bárbara Solans Buffy. Después, Daniel Francisco García y Natalia Buin, que yo sé que están en España. Y Nieves Amigo, que también estaba conectada. Bueno, con el fin de que seamos eficaces, vayamos al grano, voy a proponer que, por favor, nadie supere los 10 minutos de presentación, si os parece bien. 10 minutos exactos. La puntualidad y la eficacia es una norma de educación básica, de convivencia y pragmática para que podamos todos escucharnos. Si os parece bien, hacemos todas las exposiciones y luego el que quiera se queda al turno de debates, de preguntas. Entonces, si no hay ningún problema por nadie de la organización que tenga que agarrar un vuelo, salir corriendo a un tren y necesites poner antes, seguimos este programa. ¿Parece bien? Vale. El Sí, programa señor. está publicado en la página web congresocomunicacionespecializada.es/reparto mesas. Tenéis el orden por si alguien se tiene que desconectar para ir al baño, para atender una llamada telefónica o cualquier otra cuestión. Esa persona se puede desconectar puntualmente, pero que esté ahí. Pues por mi parte, nada más. Simplemente empezamos con el primer caso, si están nuestros amigos que estudian el caso de la alcaldía de Claudia López en Bogotá. Johanna y Roger, ¿están por allá? Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están en España. Profesor Francisco, pues en este momento me encuentro yo, no veo a mi compañera Joana, creo que tiene problemas de conexión, sin embargo yo puedo hacer la exposición porque como usted lo manifestaba, lo importante aquí es tener el respeto en el horario que se maneja sobre los 10 minutos. Entonces voy a iniciar, voy a compartir pantalla para que ustedes me puedan indicar si están visualizando en este momento mi pantalla. Perdón, un segundo. Dale, Roger.
Venga, son tus 10 minutos en nombre tuyo y en nombre de Johanna Alessandra. Vemos ya tu pantalla, estamos de hecho viendo tus emails personales. Perfecto. Ahora sí están visualizando mi pantalla, mis diapositivas. Por favor, ¿me puedes confirmar? No, todavía seguimos viendo tu correo de Uniminuto. No me deja, entonces espérame un segundo porque quiero mirar algo. Presentar, dejar de presentar, un segundo, vuelvo y confirmo. Compartir. ¿Me pueden confirmar? ¿Es tan amable? Ahora muy bien, el concepto. Ahí lo vemos. Venga, pues 9 Perfecto. minutos para conocer Bueno, este caso de estudio. vale, muy buenas tardes. Entonces damos inicio a nuestro proceso de ponencia al concepto del cuidado de la alcaldía de Claudia López en Bogotá desde el análisis del discurso gubernamental, en este caso la investigadora principal, la profesora Joana Trejos, y en mi caso como coautor, Roger Yesid Gutiérrez. Entonces, dentro del proceso del aporte de la investigación, ¿qué es lo que queremos nosotros analizar en esta ponencia? Empezar a evidenciar la importancia de la palabra el cuidado. El cuidado se extiende a una dimensión central en las políticas públicas, en especial identificado en América Latina, donde buscamos a partir de la comunicación social y también analizar desde el proceso particular del proceso de las políticas públicas este concepto que se ha arraigado en Colombia, en especial en la alcaldía de Bogotá en el año 2022. En ese proceso del contexto podemos dar a conocer algunos datos muy importantes y relevantes, es decir, en Bogotá tiene una población creciente de personas mayores, proyectándose a un aumento del 15.4% en el año 2024 y al 18.3% en el 2030. ¿Esto qué significa? Que cada vez dentro de nuestra población en la alcaldía de Bogotá se está viendo que la población más impactada es la persona que tiene mayor proceso de envejecimiento y a partir del proceso de cuidado empezamos a analizar. Una de las principales características que se ha podido arrojar en Bogotá es que el 24% que tiene que ver con el proceso del cuidado está radicado en las mujeres. A partir de esta estadística establecida desde la ONU en el año 2020, pues empezamos a mirar que dentro del proceso de género, hombres y mujeres, existe un desequilibrio. Ese desequilibrio pues puede verse abocado a esas características esenciales y a partir de ello pues empezamos a desarrollar nuestro análisis. Ese proceso hace parte también de la creación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá, que nace como principal programa y a partir de ese principal programa pues marca algunas características dentro de la política pública referente entre este año, estableciendo un decreto que es el 237 que en el año 2020 permite establecer algunas estructuras. Estos marcos de antecedentes nos pueden mostrar que desde el año de 1970 hasta el año 2022 se han establecido una integridad de estudios en los cuales busca establecer la importancia de la palabra cuidado y sobre todo el baluarte que se le debe tener a la mujer para ese proceso y ese desarrollo que se está manejando. En Bogotá es principalmente una de las principales características de las labores que tienen las mujeres, que recae en ese proceso que está desproporcionado, porque pues obviamente existen todavía procesos de desigualdades de género, pero profundamente lo que es más arraigado en este proceso es buscar estas nuevas alternativas que nos permitan desde el proceso de la ponencia evidenciar el trabajo que se ha hecho desde la alcaldía de la señora Claudia López. Teniendo en cuenta la siguiente pregunta: ¿cómo abordar de forma discursiva el sistema distrital de cuidado de la administración de Claudia López, las estructuras y percepciones sociales que perpetúan las desigualdades en Bogotá? Teniendo en cuenta estos referentes, pues hablamos de un marco teórico en el cual nos vamos a basar. Una de las principales características lo establece García y Sastems en el 2022, donde establece que el concepto del cuidado permite establecer elementos fundamentales dentro de las políticas públicas. Y es ahí donde encontramos que una de las principales características es establecer ese tipo de atención al cuidado, esos elementos que podemos tener dentro de la vulnerabilidad física y psicológica, y a partir de ellos ampliar este proceso que nosotros estamos manejando. Entonces son características que son fundamentales. Profe Joana, estás por acá en el marco teórico. Vale, acá hay dos características importantes que revisamos y es un poco enfatizar en la atención del cuerpo y del cuidado como una atención frágil que enfatiza en la vulnerabilidad física y psicológica, y por otro lado es donde ingresa un poco el discurso de esta alcaldía y es cómo el cuidado es una responsabilidad colectiva que trasciende lo privado, y es ahí en donde vamos a encontrar una comparación entre esos dos horizontes conceptuales, que es el propósito principal de nuestra investigación. Cuando avanzamos un poco en la temática y hacemos la revisión, pues
validamos que las políticas públicas entonces responden a esta segunda componente y es integrar el cuidado como un eje de desarrollo social, en correspondencia a la teoría del cuidado aplicada a las políticas públicas que permite una construcción de responsabilidad para cuidar a los más vulnerables. Siguiente, Roger. En esta medida encontramos entonces que en el marco teórico tenemos como una estructura importante en donde como punto fundamental está el cuidado de forma multidimensional, en donde se une el apoyo estructural del Estado, la carga individual del cuidado, la desigualdad de género, esa redistribución de responsabilidades y el cuidado como un derecho social, en donde se parte del bienestar general y entonces acá se crea la triada compromiso, equidad del cuidado y ese cuidado común. En la perspectiva de ya avanzando dentro de la investigación, puede seguir, Roger. Nos encontramos en el desarrollo de la metodología. Lo que hicimos es analizar el discurso para desentrañar ese concepto del cuidado a través de cómo ese discurso gubernamental incluye diferentes perspectivas. Lo hicimos a través de análisis de sentimientos, narrativas imaginarios y discursos dominantes, en donde revisamos documentos y comunicados oficiales, y con ese método lo que intentamos hacer es demostrar esas formas en las que la alcaldía Claudia López comunica el cuidado como un elemento esencial de gobernanza y de la cultura cívica. El análisis del discurso nos permite no solo tener el contenido de la comunicación, sino también subrayar esos subtextos que construyen esos diferentes significados de la percepción pública. Siguiente, Roger. En esta consideración, en el horizonte metodológico, lo que hicimos fue generar 8 etapas en donde hacemos definición de objetivo de análisis, recolección de documentos, codificación inicial del discurso, generamos una categorización de análisis de discursos dominantes y subtextos, identificación de narrativos imaginarios, hicimos analítica de sentimientos, interpretación, contextualización, conclusión y reporte en términos de una metodología apoyada en términos cualitativos y también aplicación de Machine Learning. ¿Puedes avanzar, por favor? Dentro de los resultados nos encontramos que el término cuidado está marcado en el discurso oficial como una perspectiva integral que abarca no solo esa percepción gubernamental, sino el desarrollo, el plan de desarrollo en la ciudad y esa participación activa de los ciudadanos. En ese discurso se observa la necesidad y el impulso de transformar el cuidado desde una práctica doméstica hacia un elemento central de gubernamentalidad, y ese es asumir un rol activo en esa promoción y distribución de esas diferentes estructuras para reducir las brechas de género. Y el cuidado entonces es una construcción de significados que promueve la equidad, la cohesión social en torno a prácticas cotidianas. Siguiente. En perspectiva, el análisis de sentimientos y narrativas nos muestra en términos de ese conteo y de las tonalidades una visión positiva y de responsabilidad compartida hacia el cuidado. Este discurso enfatiza en la empatía, el apoyo comunitario, busca cambiar esa percepción del cuidado como una actividad exclusiva de la esfera privada hacia una práctica valorada y necesaria para el desarrollo urbano. Y en perspectiva, ya en el cierre y conclusiones de la investigación, nos encontramos que el sistema distrital de cuidado establece un marco que promueve un componente fundamental de bienestar social y equidad. La alcaldía intenta posicionar el cuidado en el centro de la política pública, abordando desigualdades estructurales y de género, pero hay una evidencia en donde nos damos cuenta que pues, se requiere un tiempo y un cambio a largo plazo para que esta práctica sea sostenida y aceptada por todos los sectores. Aquí el enfoque estatal del cuidado, digamos que redefine lo que se entiende desde lo público y lo privado y promueve un sistema más inclusivo. Roger. Perfecto, pues muchísimas gracias. Queda todavía 30 segunditos si queréis aportar algo más. Bueno, perfecto. Una de las principales características dentro del proceso que hemos manejado son algunas recomendaciones que pueden ser como ampliar manzanas del cuidado, programas de apoyo para cuidadores y fortalecer la sensibilización ciudadana. Estas características nos permiten, pues, obviamente, tener esas principales formas de análisis para ese desarrollo. Profe Joana.
En recomendaciones de carácter científico, digamos que este estudio se limita un poco porque no evalúa el impacto concreto de la implementación de la política pública. En la metodología, el análisis del discurso no capta completamente los matices de la implementación de práctica y nos damos cuenta que existe una brecha del conocimiento porque no hay estudios empíricos que permitan medir esa efectividad de transformación en los discursos, particularmente en el cuidado en América Latina. Bueno, muchas gracias, muy amables todos ustedes por haber compartido con nosotros este proceso de ponencia. Pues muchísimas gracias a ustedes por su presentación. Sí que voy a pedir a cada uno de los participantes que, además de introducir su tema, pues que haga una brevísima presentación de qué universidad están o cuál es su estado académico también. Así que, como se me olvidó pedirles esto a Roger y a Johanna, si quieren presentarse también para que sepamos algo más. Claro que sí. Nosotros somos investigadores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia. Roger es comunicador social, magíster en educación con énfasis en educomunicación, es coordinador de programas de posgrado de comunicación. En mi caso, soy administradora pública, tengo una maestría en administración pública con énfasis en comunicación gubernamental y soy investigadora del programa de comunicación corporativa en la universidad que representamos. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos y seguimos con nuestro turno de intervenciones. Si no me equivoco, el siguiente en intervenir será don Julio Mármol Andrés, que nos va a presentar un trabajo titulado Finding Jurassic Park, el tratamiento mediático de la desextinción. Así que adelante. Sí que agradezco también a todos los ponentes que mientras que los demás hablan, pues si tenemos la cámara apagada, pues yo creo que la calidad es mejor para todos, pero bueno, es optativo, cada uno como lo desee. Seguimos. Adelante, Julio, por favor. Voy a compartir pantalla, me dicen si Sí. lo ven. ¿Lo ven ahora mismo? Todavía no, seguimos viéndote a ti. Vale. Compartir pantalla. Vale. ¿Ahora? ¿Deberían ver algo, supongo? Ahora ya vemos ahí, se está cargando tu presentación con las fotos de los animalitos. Vale, pues estupendo. Pues bueno, comienzo mi presentación. Yo me llamo Julio Mármol, soy doctorando de la Facultad de Comunicación, aunque estoy haciendo mi tesis sobre comunicación y literatura. En cambio, esta presentación pues trata sobre periodismo científico, una rama muy concreta de la ciencia que se llama la desextinción. Para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre qué es la desextinción. La desextinción se conoce como un conjunto de técnicas destinadas a recuperar especies extintas. Es una ciencia no ya que está en pañales, sino que está aún pendiente de un nacimiento real, debido a que nunca se ha puesto en práctica ningún proyecto que haya llegado a buen puerto, aunque sí que ha habido varios con distintos grados de maduración. Por ejemplo, el más maduro de todos ocurrió en España con el bucardo, que es una especie de cabra montesa que se extinguió a principios del 2000 y consiguió desextinguirse un ejemplar durante unos breves minutos antes de que muriese por una afección pulmonar. En este trabajo lo que se pretende es hacer una investigación y una caracterización de la cobertura mediática en prensa escrita, que ese es el denominador común de todos los medios investigados, acerca de la desextinción. La desextinción, el primer artículo que se registra sobre este tema en los medios, los que componen la muestra, es del 84 y la muestra se extiende hasta el 2020, perdón. Y lo que se intenta investigar, pues, qué especies se proponen para la desextinción, cuáles son las referencias culturales que aparecen. Estamos viendo que la principal es Parque Jurásico, no solamente porque la base científica sea correcta, de hecho, tanto en la novela como en la película colaboran como asesores investigadores reales de desextinción, sino porque hay una tendencia a ver la desextinción como un marco que nos puede llevar a un mundo de tiranosaurios rex corriendo por las calles y de mamut amenazando a la raza humana, y hasta qué punto eso se ve reflejado en la prensa. Desde la parte técnica, pues se han examinado 130 textos que componen la muestra que trata sobre la desextinción en distintos tipos de medios, que he dividido en prensa española y extranjera. Dentro de la prensa española hay dos medios generalistas que he seleccionado, El País y el ABC, de divulgación científica muy interesante y National Geographic en español. Y en prensa internacional, pues dentro de los generalistas, The Guardian y New York Times, dentro de los de divulgación científica, New Scientist y Popular Science, y dentro de revistas especializadas, solamente dos, que son las principales, que Nature y Science, pero aquellos artículos que son de opinión o de información, no artículos científicos.
En cambio, pues este trabajo no solamente aborda la desextinción, a mí me gusta considerarlo como algo más que un compendio de noticias sobre el dodo, sino que también aborda el dilema y el conflicto entre ciencia y divulgación científica. Ese diálogo difícil Julio, entre... perdón por la interrupción, Julio. Sí. Sí que estamos viendo tu diapositiva, pero a lo mejor tú las estás moviendo y nosotros seguimos viendo la 1. ¿Ah, Te sí? lo aviso por si le das a la lengüetita que tienes abajo a la derecha, en proyección completa, a lo mejor más ahí, donde están los porcentajes, en la lengüetita de ver presentación entera y ya le vas pasando con la flechita. Sí, eso es lo que se ve. Es que se supone que yo estaba haciendo la... Ahora, por ejemplo... Ahora sí. Ah, Ahora vale. ya vemos el Estaba poniendo segundo, etcétera. la presentación. Vale. De Venga, acuerdo. sigue, tienes 6 minutos más. Adelante, Julio. Perdón Vale, por la interrupción. El trabajo lo que pretende pues, es tratar el conflicto entre ciencia y divulgación científica, debido a que algunos expertos en desextinción han dicho que el principal problema sobre la desextinción es cómo los periodistas han manipulado las informaciones de los científicos. Y hablaremos someramente sobre el síndrome de Cassandra, de cómo los científicos se adecúan a las lógicas retóricas de los medios para surtirlos de información que ellos creen que puede ser interesante y que puede tener una ubicación correcta en los medios de comunicación, transgrediendo a veces su propio código deontológico con nociones meramente promocionales, debido a que el científico que figura en medios de comunicación pues tiene un índice de impacto mayor, se cita más, etc. En los resultados, más de la mitad de los textos analizados son producidos por un científico sin formación, un periodista sin formación científica, lo cual vendría a darle la razón a estos científicos que dicen que es la responsabilidad principal del periodista. Hay un predominio de lo que se llama necrofauna carismática, es decir, no se basa la cobertura mediática en especies sobre las que se estén haciendo investigaciones reales, sino que, por el contrario, se tiende a dar cabida en los medios a especies o a gamas de especies como los dinosaurios, que son indesextinguibles porque el ADN está demasiado degradado, los mamuts, que tienen una complejidad extrema y, en cambio, son la especie que más figura, y el hombre neandertal, que más allá de la complicación obvia, pues conlleva que es un dilema moral debido a que es una especie humana antropomórfica y que la clonación de seres humanos pues está completamente prohibida. El Parque Jurásico es la referencia que más aparece culturalmente, en 16 textos, y en 7 actúa como analogía total, es decir, no solamente se dice que científicamente es correcta la base, sino que además se insinúa que no es descartable un marco en el que este experimento se vuelva contra la propia raza humana y genere una catástrofe. Casi un 70% de los textos dicen que la desextinción será posible, no lo es en la actualidad, pero lo será, y más de un 11% dice que o bien podría serlo potencialmente, o bien lo es ya incluso y se consideran desextinguidas pues, especies como el bucardo. Sin embargo, dentro de las consecuencias, de los 130 textos enumerados, hay 108 con fuentes científicas, y son estas fuentes científicas las que introducen las premisas que hemos tratado con anterioridad, es decir, las potencialidades de la desextinción. Cuando se dice que la desextinción ya es posible, es un científico, en todos los casos, el que lo está afirmando, no un periodista, que se limita siempre, o excepto en cinco noticias o en 5 textos, a atestiguar el testimonio del científico, a ejercer como un notario que sin poner en cuestión la información simplemente la traslada a su texto. De hecho, solamente en 5 casos es un periodista sin formación científica el que aventura las potencialidades sobre la desextinción y tiende a ser mucho más moderado de lo que son científicos y periodistas con formación científica, que también los hay, periodistas con carreras en biología o incluso y de personalidades como, por ejemplo, George Church, que están tan avezadas en medios que son difíciles de considerar, si bien como científicos o bien como periodistas. Algo relativamente interesante sobre lo que hemos denominado el síndrome de Cassandra, como esta labor de adivinación de lo que los científicos creen que puede interesar a los medios, está el que se acuña en términos como franquespecie o ecozombie, que tienen un interés mediático pues, relativamente particular o particular, debido a que inmediatamente el lector que menos información tenga sobre esa extinción tiende a acumularlos y a introducirlos en su imaginario personal, porque o bien ha visto películas sobre el monstruo de Frankenstein o ha leído el libro, o los zombies. En cambio, estos términos, franquespecies y ecozombies, son de nacimiento científico, lo acuñan científicos especializados en desextinción de la Universidad de California, y que al añadirlos en sus testimonios, pues entienden que pueden ser bien acogidos por la prensa. Y como conclusión, tras las críticas que veíamos al principio a cómo se ha tratado la desextinción en los medios,
Cabe recordar que en realidad en la mayor parte de las ocasiones son los científicos los que proveen esta información, o bien tergiversada, o bien manipulada, o bien exagerada, y es el periodista el que la coge. En este trabajo, no solamente para el asunto de la desextinción, sino en general, lo que se pretende no es descargar de responsabilidades al periodista, sino acentuarlas, debido a que tiene que estar, pues, ojo visor frente a las fuentes, sean estas de la naturaleza que sean, y especialmente con científicos, debido a que en este diálogo entre ambos, en esta invasión mutua de terrenos, el periodista en el científico y el científico en el de el científico tiende a jugar con cierta ventaja debido a que está más ducho en las lógicas mediáticas de lo que el periodista está en las de la ciencia, que a veces pues se percibe como una torre de marfil en la que el científico está incapacitado para actuar por intereses personales y a tergiversar su propia información. Y, bueno, con esto termina mi presentación. Espero haberme ajustado al tiempo. Sí, parece que sí. Pues te has ajustado perfectamente, Julio. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Es un caso, además, te felicito, igual que felicito a los compañeros de Colombia, porque es un caso muy, muy concreto de comunicación especializada en el ámbito científico que yo, además, no conocía esta cuestión medioambiental de la desextinción. Así que muy, muy original. Felicidades por tu trabajo y seguimos. Luego tenemos un tiempo para el debate y os invito a todos a conectaros en la recta final. Vamos a seguir. Gracias, Julio, por acotarte exactamente a los 10 minutos. Y ahora es el turno de nuestros compañeros que están en San Luis Potosí y está conectada Carla Olivia López Reynoso, que nos va a hablar de las mediaciones literarias en el proceso de duelo, que es un trabajo que presenta junto con Juan Fernando Vargas Neri, Francisco Ortiz Alvarado y Raquel Espinosa Castañeda. Pues adelante, Carla. Bueno, hola a todos otra vez. La cámara. Sí, está pendiente. Bueno, hola a todos otra vez. Este trabajo es producto del cuerpo académico Estudios en Comunicación, Educación y Tecnologías. Yo estoy con mis compañeros Francisco Ortiz, la maestra Raquel Espinosa, la doctora Raquel Espinosa y el maestro Juan Fernando Vargas Neri. Y bueno, todos somos docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Voy a comenzar mi exposición. ¿Sí están viendo las diapositivas? Solo estamos viendo la primera. Si las mueves, te puedo confirmar si hay. Ahora, muy bien. Esta da un poco de miedo de Halloween. Esta del Día de Muertos. Venga, adelante. Muy Carla. bien. Bueno, la comunicación está presente en todos los aspectos de nuestra vida y el duelo no es la excepción. Aparentemente los mexicanos tenemos fama de que celebramos la muerte con mucha alegría y hasta nos burlamos de ella los primeros días de noviembre de cada año. Pero la realidad de las cosas es que la pérdida de un ser querido deja un dolor profundo y un vacío imposible de llenar. Buscamos aliviar ese dolor de alguna manera y una herramienta comunicativa mediacional muy eficaz es la literatura especializada en el tema. El sujeto habla, escribe, lee y transforma de manera temporal o permanente toda la materia de la cual puede hacer uso para comunicarse, su cuerpo, el cuerpo del otro, un elemento de la naturaleza o uno fabricado, con la finalidad expresiva de otorgar sentido y valor a su accionar. Es precisamente el uso e implementación del libro como materia y sustancia expresiva, premisa de esta investigación, que al entrar en contacto con un sinfín de contextos y reconocer los códigos de conducta con respecto a diversos fenómenos, la muerte del otro cercano, tiene como finalidad encontrar y otorgar sentido, valor y significado a todos los actos que acontecen en la existencia humana. Es una de las participaciones sociocomunicativas que interioriza el sujeto a lo largo de su vida. Dicho aprendizaje es el que dicta los mecanismos de comportamiento en diferentes momentos y situaciones de su vida, siendo la muerte del otro cercano uno de los muchos aconteceres adquiridos. Vivenciarlo se vuelve un viaje en búsqueda de ese sentido, valor y significado, con la finalidad de comunicarla, ponerla en común y compartirla. El individuo capacitado de cualidades comunicativas identifica como necesidad interiorizada y colectiva introducir a sus contextos sociales los elementos informativos que ha adquirido de la realidad y, como consecuencia, requieren interacciones desde niveles simbólicos para representar sus propias expresiones. Fuera del empleo de su cuerpo para referenciar algún tipo de relación con el otro, el sujeto hace uso de materiales,
a través del trabajo significativo para expresar. Tal es el caso de la implementación como mediadores simbólicos de materiales literarios desde esferas de representación, para atender el uso expresivo que tienen en relación con el fenómeno de la muerte. Perder a un ser querido es sin lugar a duda uno de los acontecimientos de mayor complejidad que el individuo vive. A partir de la premisa que ante situaciones que van más allá de su comprensión, el sujeto se mantiene en un constante autocuestionamiento de los porqués de dicha situación, particularidad que, hasta hoy en día, aún no tiene construidas respuestas que satisfagan dichas incógnitas. Es a través de elementos de representación que se transfiere información entre el fenómeno y el sujeto, que logran una significación compartida a nivel social y da lugar a una colectiva, al solucionar los interrogantes que les son planteadas. La comunicación es la sustancia que viaja a través de la mediación y permite una interconexión entre el sujeto, su entorno cultural y el objeto comunicativo mediador, que sería el libro, dentro de su proceso de duelo. Construido desde la subjetividad del individuo, sentimientos y emociones, el duelo es el proceso a través del cual el asumir, asimilar, madurar y superar dicho detrimento le permite otorgarle sentido y cargarlo de valor. Es el duelo la sistematización sustancial del aceptar con respecto a la pérdida. Se hizo un estudio de intervención con 10 personas, 7 mujeres y 3 hombres. Lo queríamos hacer como focus group, de entre 24 y 49 años, de un nivel socioeconómico ABC. El objeto de estudio fue elegido debido a que tienen antecedentes de su relación con la muerte de un familiar cercano y por lo tanto con el proceso de duelo. El instrumento de recopilación de información fue la encuesta, conformada por 3 herramientas para evaluar en 2 instantes diferentes. Las 2 primeras centradas en cuestionamientos propios de la muerte personal y la de un ser querido, respectivamente. Conformadas por 10 preguntas de opción múltiple para la de muerte propia y 3 de opción múltiple, una abierta y una dicotómica en la segunda. Para la encuesta de la fase 2 estuvo constituida por 4 de opción múltiple, 2 abiertas y una escala Likert. Se realizó en un contexto autoadministrado, es decir, que no existen intermediarios y las respuestas son marcadas por el informador. El cuestionario fue entregado para que lo responda. En la etapa 1 se aplicó una encuesta para abordar la manera en que afrontaba la muerte propia y la de un ser querido. En la etapa 2, posteriormente, les fue proporcionada una copia del libro de autoayuda, Una buena forma de decir adiós, de César Lozano, que aborda temáticas relacionadas con las posibles maneras de sobrellevar el duelo y se les dio un periodo de 15 días para finalizar con la lectura. Cabe mencionar que se tardaron en promedio 6 días más y manifestaron que interrumpían la lectura por lo doloroso que les parecía el tema. En la etapa 3 se les entrevistó nuevamente para constatar si sus posturas y percepciones en torno a los cuestionamientos habían sido modificadas. Bueno, en esta tabla podemos ver la pregunta, las opciones y los resultados. En la primera, cuando les preguntamos qué sentimiento que provocaba la palabra muerte, las opciones eran alegría, tristeza, miedo, indiferencia y tranquilidad. Y los encuestados coincidieron que la idea que el sentimiento les provoca, pues es la tristeza. En el concepto de la muerte es algo terrible, algo natural, pues todos coincidieron que es un proceso natural. ¿El encuestado está preparado para morir? Para morir, pues dicen que sí, pero aún así, pues no se quieren morir, ¿verdad? La contratación del servicio funerario, las opciones eran: no estoy enfermo, no estoy viejo, no tengo dinero, prefiero gastar mi dinero en otra cosa y no pienso morirme pronto. Y solo 1 tiene contratado su servicio funerario y 7 dicen no tenerlo por la falta de dinero y 2 que preferían gastar su dinero en otra cosa. En la elección del servicio funerario es cremación, inhumación, donar el cuerpo para la ciencia. Todos eligieron la cremación por considerarse la experiencia de funeral menos traumática para familiares y amigos. El testamento. También las opciones eran: no estoy enfermo, no estoy viejo, no tengo dinero, prefiero gastar mi dinero en otra cosa, no pienso morirme pronto. La pregunta que complementa este rubro en el ¿tiene o no testamento hecho? Ninguno lo tiene hecho y la justificación fue que porque no tenían dinero en el momento. Bueno, padecer una enfermedad terminal, ¿lo comunicarías a todos tus familiares o amigos? ¿Lo comunicarías a tus parientes más cercanos? ¿No le dirías a nadie? ¿Te aislarías? ¿Buscarías ayuda profesional con tanatólogos, psicólogos? ¿Recurrirías a la religión?
y sobresalieron las respuestas de comunicárselo a sus familiares y amigos más cercanos, 7, y solicitar ayuda profesional, contestaron 3. Si alguien se entera que por enfermedad vas a morir, tú evitarías hablar del tema, tratarías de reconfortar a quien te lo pregunta, explicarías todos los detalles de tu enfermedad, te victimizarías. Y la respuesta casi unánime fue, todos tratarían de reconfortar al preocupado con el fin de aliviar su dolor. El temor a la manera de morir, las opciones eran accidente, enfermedad, infarto o asesinados. 4 eligieron accidente, 3 asesinato, 3 enfermedades y ninguno eligió el infarto. Creer en la vida después de la muerte era sí y no, y aunque los 10 eran católicos, 8 solo creen en la vida eterna. Gracias, Carla. Tenemos un minutito más para terminar. Por favor, un minutito, Carla. Bueno, en cuanto a la muerte de un ser querido, bueno, si uno se entera, todos quisieron seguir frecuentándolo para aprovechar hasta el último momento de la vida. Los conocimientos o terapias para sobrellevar el duelo, algunos escogieron tanatología y 3 que ninguna. Bueno, en la encuesta 2 sí cambiaron en cuanto al etapas del duelo. Bueno, siguieron que la muerte les provocaba tristeza, algunos sí pensaron en hacer su testamento y elegir un servicio funerario para no dejar problemas a los familiares. La otra. Bueno, la pérdida y el proceso de duelo son elementos particularmente adheridos al fenómeno de la comunicación y que encuentran respuesta de acción desde la perspectiva de las mediaciones como elemento, herramienta o cualidad interpretativa que, si bien no da las respuestas o la información detallada que a nivel racional requiere el objeto de estudio para dotar de significado a la muerte, sí a través de su intervención con materiales propios de la cultura en donde interactúa el sujeto, le permite tener una aproximación diferente, personal y social ante su pérdida, reconociendo con claridad modificaciones en torno a conceptos propios de la muerte. Con esto quieren aliviar el dolor y resolver las incógnitas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Carla, y a todo tu equipo desde San Luis Potosí, a Juan, a Francisco, al resto de compañeros. Perdóname por haberte interrumpido y meter presión en ese minuto final, pero ha quedado todo muy claro. Así que también te felicito porque es un tema que uno nunca espera en un congreso de comunicación especializada, estos temas tautológicos, de la muerte, del más allá, y además me ha parecido muy de servicio público. O sea, vuestra investigación es realmente, si se aplica y se conoce, realmente útil para esos momentos de la vida en los que no queremos pensar, pero que están ahí. Así que os felicito, a Raquel, a ti, a todos. Así que muchas gracias, Carla. Nos volvemos a intercambiar el diálogo y platicamos ahora un poquito más adelante cuando terminen todas las intervenciones. Es el momento ahora de seguir con las intervenciones y, si no me equivoco, es el turno de Julio González, que veo que ya está conectado. Julio González Liendo, que habla en nombre también de Jorge Cobos Serrano y Nuria Lloret Romero. Yo conozco a un Jorge Cobos Serrano de Zaragoza, no sé si será el mismo, pero por lo menos el nombre es igual. Pues Julio, te puedes presentar cuando quieras y nos cuentas tu perfil, el de tus compañeros y vuestra investigación, que se titula La importancia del desarrollo de habilidades de sostenibilidad en las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación. Adelante, Julio, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan y ven mi presentación? Hola. Julio, adelante, te escuchamos y te vemos. Vemos la presentación ahí con el logo. ¿Sí? Sí. Adelante, Perfecto. adelante, Julio. Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirme presentar esto. SUMED es un proyecto, soy Julio González, perdón. Soy Julio González Liendo, acabo de terminar mi doctorado en Industrias de la Comunicación y Culturales en la Universidad Politécnica de Valencia, y conjuntamente con los doctores Jorge Serrano Cobos y Nuria Lloret Romero, formamos parte de un equipo de investigación que adelanta este proyecto europeo. SUMED fue concebido para buscar
la forma de incorporar contenidos de sostenibilidad en las escuelas de comunicación, periodismo, comunicación audiovisual. Una de las cosas que nos llevó a esto fue detectar en los estudiantes de comunicación un desconocimiento importante en cuanto a los ODS, en cuanto a los conceptos de sostenibilidad, y veíamos que había una necesidad expresa de parte de los profesores, de los docentes de comunicación, en tener las herramientas para comunicar, para difundir y educar sobre sostenibilidad. Y se comenzó con este proyecto hace 2 años, que culmina en octubre del 2025. En este proyecto participamos la Universidad de Turku University de Finlandia, la Universidad de Gdansk en Polonia, la Universidad de Malta y la Universidad Politécnica de Valencia. Nos apoya Innocamp, que es una agencia especializada en investigación en Europa, y obtuvimos el financiamiento del proyecto Erasmus Más o Erasmus Plus de Europa. Lo primero que empezamos a ver fue qué contenidos había en las carreras de periodismo, comunicación audiovisual, incluso relaciones públicas, marketing y publicidad, sobre sostenibilidad. En el caso de los que había, porque por ejemplo en Finlandia casi todas estas carreras tenían información formativa para sostenibilidad, pero en el resto de los países participantes del proyecto no lo había. Eso nos llevó a intentar precisar en un primer estadio la importancia de la comunicación en la sostenibilidad. Nos interesaba generar en los nuevos profesionales de la comunicación un entendimiento del concepto de sostenibilidad, cómo implementarlo en sus profesiones, pero también desde la misma universidad. Entonces, lo definimos primero, el rol de la comunicación, cómo genera, a partir de una comunicación eficiente, genera transparencia y conciencia sobre la sostenibilidad en las personas que nos leen, nos escuchan o nos ven. Hicimos unas encuestas entre los docentes y vimos que la mayoría necesitaba comprender no solamente los conceptos de sostenibilidad, sino cómo trasladarlos a los estudiantes, cómo hacer que el estudiantado entendiera la importancia de incorporarlo como contenido programático y que le sirviera para incorporarlo en sus ejercicios profesionales. Otra de las cosas era cuál es el camino o cómo estructurar ese contenido dentro de currículos que ya están confeccionados y establecidos en las universidades. ¿Qué hemos detectado hasta ahora? En una encuesta que hicimos en la Universidad Politécnica de Valencia, los profesores, un 99% de los profesores valoraban que la sostenibilidad era importante, lo valoraban por encima de la media, es decir, por encima de 7, pero necesitaban herramientas didácticas para enseñar los conceptos y su aplicabilidad, nuevos métodos para evaluar la comprensión del alumno, porque no sabían cómo o no saben cómo precisar qué tanto impacto tiene la información de sostenibilidad en el estudiantado, y nos propusimos diseñar contenido especializado en sostenibilidad, todo aplicado obviamente a las carreras de comunicación y periodismo. En este momento que acabamos de terminar, digamos, lo que nosotros llamamos el Work Package 4, que es, vamos a empezar a confeccionar unas guías que les permita a los profesores crear contenido específico de sostenibilidad en sus materias. Como es una función transversal dentro de la organización, generalmente la comunicación no se le da la preponderancia que es fundamental en los procesos de sostenibilidad. Entonces, estamos haciendo guías para diferentes carreras. Por ejemplo, en el caso nuestro, hicimos un piloto con estudiantes de gerencia
de industrias culturales y uno para comunicaciones. Esos pilotos lo que hicieron fue darle herramienta a los estudiantes para detectar qué tanto, en nuestro caso, los museos están incorporando elementos de sostenibilidad, tanto en exposiciones, actividades educativas y en líneas generales como institución. Entonces invitamos a los estudiantes a visitar los museos y detectar qué cosas se estaban haciendo en materia de sostenibilidad y qué cosas no y qué recomendaciones nos hacían. Se les recomendó visitar un museo, tanto físico como virtual, y una de las cosas que nos impactó es que los chicos no solamente fueron a un museo, sino trataron de ir a 2 o 3 para comparar qué tanto las instituciones valencianas, en este caso, estaban haciendo en materia de sostenibilidad. El resultado es que poco o nada se está haciendo para divulgar, tanto en exposiciones, actividades educativas o en las plataformas de comunicación, sean de social media, sea la página web o comunicación tradicional, no había una evidencia de que estuvieran comunicando algo sobre el tema sostenibilidad. Y en el caso de los comunicadores, era la primera vez que se les mostraba la relevancia o la importancia de desarrollar actividades de comunicación para trasladarle al público esa necesidad de asumir todos un compromiso por cambiar la forma en que nos estamos relacionando con el medio ambiente, con la sociedad. En nuestro caso, además, se aplicó un modelo que yo creé dentro del doctorado que se llama Huella M, que es un modelo que establece indicadores para medir la sostenibilidad en 5 dimensiones. Evidentemente, ambiental, social y económico estaban establecidas e incorporamos 2 dimensiones adicionales. Una es la cultural, que tiene que ver con la preservación, la conservación del patrimonio y de las tradiciones, como parte de nuestra cultura, de nuestra identidad local, porque forma parte de lo que deben custodiar, preservar y transmitir o comunicar los museos. Y por último, la quinta pata de esa, digamos, de la huella M, así se llama el modelo, es el área de comunicaciones, donde exigimos o de alguna forma proponemos primero que haya un mapa de públicos, que en general los museos se concentran solamente en el público visitante, un mapa de público que le permita a los museos establecer realmente un plan estratégico de comunicaciones que atienda a todos los stakeholders de los museos y no solamente a quienes suelen visitar las instituciones museísticas. En el caso de Finlandia se concentró en pilotos enfocados en periodismo. En el caso de Polonia se enfocaron en todo lo que era comunicación empresarial y en el caso de Malta se enfocaron en lo que es producción audiovisual. Teniendo estos pilotos en cada uno de los países, cada socio está desarrollando unas guías para profesores y unas guías para estudiantes que una vez validadas con el proyecto a final del año próximo, vamos a compartir con las universidades en Europa, van a estar con acceso abierto para que quienes estén interesados puedan incorporarlo a sus cátedras o quienes estén interesados en crear una cátedra específica dentro de las carreras de periodismo y comunicación puedan hacerlo. Estamos tratando además de desarrollar otro tipo de herramientas para ofrecerle alternativas a los docentes europeos, cómo evaluar el impacto, y nuestra propuesta va orientada hacia lo que es más práctico, más vivencial. Perfecto, pues muchísimas gracias. Querido Julio, muchas gracias por tu presentación, interesantísimo. Yo luego además te voy a escribir un correo a tu email de la UPV para un proyecto común que tenemos que a lo mejor te puede interesar. Este verano sí que coincidimos, ¿verdad?, en los cursos de San Lorenzo, del Escorial, Así es, ahí en el nos de vimos. discapacidad. Y nada, pero me gustaría comentarte luego, fuera del Congreso, un proyecto de investigación sobre información medioambiental en el que estoy seguro que a lo mejor podemos colaborar, además de 20.000 proyectos de museos. Julio, Gracias. pues muchas gracias, me alegro mucho de verte otra vez de nuevo, aunque sea a través de la pantalla. Sí. Y, por supuesto, a ti te invito, Julio, al igual que al resto de compañeros, a que se sumen este verano
a los cursos de San Lorenzo del Escorial, que lo pasamos Claro que sí. genial. Solo fue un día, pero vamos, los cursos duran hasta 5 días, así que nos tenemos que volver a ver este verano todos en San Lorenzo. Claro que sí. Gracias. Seguimos y ahora después, si quieres, retomamos el contacto, las preguntas. Gracias, Julio. Es el momento ahora de José Vicente González Orozco. No sé si José Vicente está por ahí sí, desde Guadalajara, España, que no Guadalajara, México. José Vicente tiene un trabajo que presenta sobre Twitch en colaboración también con la coautora Sara Cortés Gómez. Pues tus 10 minutos empiezan ya. Adelante, José Vicente. Bueno, pues muy buenas a todos. Mi nombre es José Vicente González y soy doctorando de la Universidad de Alcalá y junto a mi compañera Sara Cortés Gómez hemos realizado un trabajo sobre el crecimiento de la comunicación y la información futbolística en la plataforma de streaming o en la red social Twitch, analizando los diferentes estudios de caso, digamos, más influyentes dentro de la misma. Y es que la comunicación y la información son dos pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de la sociedad y su acertado tratamiento de forma conjunta son, pues, junto a un canal visible, dan lugar a una comunicación crucial en el desarrollo de la misma. Las plataformas de streaming han sustituido a los principales programas y, además de ello, a los principales medios tradicionales que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, como son la televisión, la radio e incluso pues, la prensa escrita. Esta investigación se enfoca en la evolución de la información y la comunicación deportiva y su transformación a través de la entrada de las redes sociales. Por ello, se han seleccionado los canales más influyentes en cuanto a visualizaciones y visitas en España en el mundo del fútbol, que son Gerard Romero, el Chiringuito TV, que viene de un programa de televisión, como es el Chiringuito de Jugones, y Rubén Martín Webb, que más adelante os explicaré la influencia que tiene su figura en el mundo de la comunicación deportiva y cómo estos estudios de caso... José Vicente, perdona que te interrumpa. No sé si quieres que sigamos tu discurso con las diapositivas, pero sigue parada en la primera. Lo digo por si tú vas vale, viendo claro. atrás. Sí, dame un segundo, a ver si no se mueven así. Si lo doy así, ¿se mueven? No. Vale, pues dame un segundo, a ver, qué raro. Como vas hablando de la muestra y en la pequeñito, ahora sí. Sí, vale, ahora sí. Pues, Vale, pues lo sigo de esta manera. Vale, perfecto. Sí, sigue, no vuelvas para atrás. Perfecto. Vale, pues nada, lo que estaba diciendo, que la idea es directamente entender cómo estos estudios gestionan y desarrollan la comunicación a través de un ámbito de estudio que también explicaré más tarde. Y es que en la actualidad las redes sociales y las diferentes plataformas han copado una gran parte de la audiencia. Las más influyentes dentro de la comunicación deportiva y futbolística, Instagram, TikTok, YouTube y la plataforma seleccionada Twitch, que hay que comprender que esta plataforma con anterioridad no se utilizaba directamente para comunicación deportiva y menos para comunicación basada al fútbol, sino que se utilizaba para videojuegos, pero tras la pandemia, como bien explican, pues eso, redes de gestión de este tipo de audiencias como son Streamlabs y StreamHatchet, la audiencia de promedio aumentó más del doble, de 1,2 millones en 2019 a 2,5 millones en 2020 y sucesivos años hasta la actualidad. La información deportiva se ha visto desde la entrada de estas plataformas modificada y ya no se ve de la misma manera, sino que se utiliza con rapidez e inmediatez, pero sin perder la esencia de la claridad y de la concisión. A estos datos hay que sumar que cuando hay eventos de gran influencia, como puede ser el Mundial de Qatar, que va a ser uno de los ámbitos de estudio de este trabajo, sus audiencias aumentan y la gente pues las utiliza con mayor naturalidad y mayor normalidad. Para el correcto funcionamiento de este análisis se han implantado una serie de objetivos e hipótesis. En primer lugar, los objetivos son el primero es que se va a observar el crecimiento de los canales seleccionados desde sus inicios y su influencia en la red para comprender y entender su crecimiento. En segundo lugar, se van a comprender los puntos más influyentes de cada uno de los canales, pero dentro del Mundial de Qatar 2022, ya que ha sido un mundial totalmente diferencial. Se ha realizado en invierno en Europa, con lo cual las audiencias no han sido las mismas y las estructuras a la hora de analizar y comprender la información y la comunicación tampoco han sido las mismas. Además, se va a estudiar la evolución de los diferentes canales seleccionados en el Mundial de Qatar, teniendo en cuenta una serie de variables y categorías de cada uno de los directos más influyentes en todos los, de todos los estudios de casos seleccionados. Para ello también se ha implantado una hipótesis general y es que las plataformas de directos y las redes sociales han generado un importante crecimiento en cuanto a la audiencia en el consumo de la información deportiva desde la entrada de la pandemia y tres hipótesis específicas y es que Twitch ha transformado el mundo de la comunicación como lo conocemos hoy en día. Las plataformas de directo han ayudado a aumentar la interacción y la participación a través ya sea de los chats en vivo, el contenido interactivo
y el desarrollo en directo de muchos de estos contenidos. Y por último, la importancia de la figura, es decir, en este caso conocido como streamer, de Gerard Romero, Rubén Martín y las caras visibles del Chiringuito, han ayudado en el desarrollo y crecimiento de sus canales propiamente dicho. Entonces, los ámbitos de estudio que se van a seleccionar desde el inicio de cada uno de los canales escogidos, es decir, desde su nacimiento y su primer vídeo hasta la actualidad, y el Mundial de Qatar 2022, desde una semana antes de sus inicios y hasta una semana después, para ver cómo ha evolucionado y se ha transformado la información y pues también las audiencias, cómo han crecido estos canales dentro de la audiencia. Para ello se ha seleccionado una metodología mixta. La idea de este tipo de metodología es abarcar los máximos puntos posibles sin dejar datos importantes a un lado y explicar de forma precisa los beneficios del uso de esta plataforma y cuáles también han sido los inconvenientes dentro de esta esfera de la información y de la comunicación en el fútbol. Una metodología basada en método cuantitativo enfocado en datos y estadísticas a través de una serie de variables y categorías estructuradas en tablas que van a dar lugar a resultados muy claros y muy concisos en cada uno de los canales, y una metodología cualitativa a través, digamos, de un análisis objetivo sobre la observación directa de las temáticas que utilizan, los lenguajes, etcétera. En este caso, pues vamos directamente a los resultados del estudio divididos en estas 3 etapas, y es que en primer lugar tenemos el contexto y el valor de los canales. Gerard Romero es el canal de Twitch que está creado por un periodista, que en este caso es un periodista catalán, Gerard Romero, que había empezado y sus inicios se basan en los medios tradicionales, pero que decide llevar a cabo un cambio para llegar a una audiencia mayor. Lo hace el 8 de noviembre de 2020 y su comunidad es una de las más influyentes, la segunda en toda España. Cuenta con 733.000 seguidores y más de 6.800 personas están suscritos al canal de forma activa, es decir, le siguen con naturalidad y además aportan un beneficio económico al periodista. Realiza una gestión muy precisa del tiempo, ya que hace 24, más o menos de media, 24 días al mes directo con un promedio de 6.500 espectadores, lo que hemos dicho, la fidelidad en este caso es muy importante. Por otro lado, el Chiringuito TV, que es un canal de Twitch, pero que sus inicios vienen de un medio tradicional. Cuenta con más de 1 millón de seguidores actualmente, pero únicamente están suscritos 957, lo que quiere decir que aquí hay una falta de fidelidad. Sin embargo, lleva más de 8.000 horas en directo, por lo cual tiene una gran continuidad, ya que realiza directo todos los días, porque tiene una gran plantilla que ya viene de la televisión. Y en último lugar, el tercer canal en discordia, ya que el primero es el Chiringuito, el tercero de los más grandes en España, que es Rubén Martín Web, que fue creado el 19 de marzo de 2020 por el narrador y comentarista de DAZN y de otras plataformas como es Rubén Martín. Su canal es el más pequeño de los 3, cuenta con 180.000 seguidores únicamente, pero tiene más fidelidad que el Chiringuito, 990 suscriptores. El periodista no tiene apenas continuidad y por ello tiene un menor crecimiento, únicamente realiza al mes más o menos 14 días de directo, muy diferente al resto. Aquí ya nos metemos en los puntos fuertes del evento, los puntos fuertes del Mundial de Qatar en cada uno de los canales. Gerard Romero es el que más influencia tuvo dentro del Mundial de Qatar, pero también es cierto que no es el único que trató temas de fútbol. 249 horas, es decir, el 77% de su producción sí que iba directamente al fútbol y al deporte, pero también realizó otros tipos de directos como IRL, que es en la calle, a ras de suelo, con sus seguidores. Realizaba también charlandos y también hacía una gran cantidad de variedad de temas. Sin embargo, el Chiringuito y Rubén Martín sí que están en el mismo bando. Por un lado, el Chiringuito realizó únicamente temática de fútbol, porque tiene una plantilla muy amplia y es capaz de llegar a todos los ámbitos del Mundial, ya sea un tiempo antes y un tiempo después, y en el mismo tiempo en el que se desarrolla el mismo, porque puede explicar cada uno de los partidos a través de diferentes estructuras, diferentes temáticas y diferentes lenguajes. Mientras que Rubén Martín creó un contenido muy similar al de Chiringuito, pero únicamente basándose en la temática de tertulia, junto con otros periodistas del mismo ámbito, tratando momentos influyentes e importantes del evento simplemente. Y por último, nos vamos al desarrollo del Mundial de Qatar. Ha sido imposible poner en el PowerPoint todas las tablas con todas las cifras importantes dentro de este desarrollo, pero sí es cierto que voy a explicar los días más influyentes. Y es que el primer día que hay que tener en cuenta, esto empieza el 13 de noviembre y dura hasta el 25 de diciembre de 2022. Pero el primer día a tener en cuenta es el 17 de noviembre. En este caso, Gerard Romero realiza más de 1 hora y media de directo, obteniendo pocos seguidores, con un contenido que al final vamos a ver estructurado y que vamos a ver en cifras cómo va variando dependiendo del canal en el que estamos viendo. En este caso, la siguiente fecha influyente es el 20 de noviembre de 2022 y es el día del comienzo del Mundial. Gerard Romero consiguió 909 seguidores, mientras que el Chiringuito ronda los 1.400.
y sin embargo Rubén Martín no realizó directo este día. Esto es muy importante para entender el crecimiento de cada uno de los canales. El Chiringuito, que es el canal más importante, tiene su día más influyente el 6 de diciembre. Es el día que España es eliminada por Marruecos y cuenta con 19.000 espectadores, ganando más de 700 seguidores en poco más de 3 horas. Gerard Romero realizó, digamos, un directo similar. Otros momentos muy importantes. José Vicente, por favor. Vale, acabo ya. Otros momentos muy importantes para tener en cuenta son los que tienen que ver con la selección argentina, porque son los que más generan audiencia, pero una vez acabado el Mundial las cifras decaen. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo paulatino por todo el contenido que habían creado anteriormente. Esto nos lleva a una serie de conclusiones, y es que la comunicación deportiva se encuentra en un paradigma totalmente distinto a lo anterior debido a la entrada de las plataformas de streaming. Tras el análisis y el desarrollo de toda esta investigación, se ha llegado a confirmar los objetivos y las hipótesis de trabajo. Se ha llegado a estructurar los objetivos y se han confirmado las hipótesis. Las audiencias han crecido de forma exponencial debido a las redes sociales y Twitch y YouTube son los principales abanderados de este movimiento. Uno de los plazos más claves de la entrada de las plataformas es la interactividad, el desarrollo, así como la importancia de la figura del streamer en el proceso comunicativo. El streamer, en este caso, se ha vuelto una persona que tiene mucha más influencia muchas veces que el contenido que se da. Lo que nos lleva a que la evolución de la comunicación es continua y la influencia del deporte en la sociedad y el avance de las tecnologías genera un constante aprendizaje para las figuras de este ámbito, lo que hace que el mundo de la comunicación siga creciendo, siga derivando hacia una comunicación rápida, sin barreras y bidireccional gracias a este tipo de plataformas. Hasta aquí mi presentación y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, José Vicente. Gracias a tu trabajo y al de Sara, queda demostrado que las nuevas generaciones, sin duda, vais a garantizar una investigación de calidad. Da gusto escuchar y ver vuestros trabajos. Muchas felicitaciones, tanto a ti como a Sara. Luego retomamos el turno de preguntas. Perdona, una cosa muy rápida. Dime. Muchas gracias. Y es que por un tema personal me tengo que marchar, que me han llamado ahora mismo. No pasa nada, no te preocupes, no puedes José estar en el turno de Vicente. preguntas. Te autorizamos a desconectarte Gracias. y no pasa nada. Seguimos en contacto vía email. Eso es, muchas gracias. Hasta Un luego. saludo. Adiós. Y seguimos con Naid Müller. No sé si he pronunciado bien ni tu nombre ni tu apellido, pero bueno, espero que sí. Ahora nos lo dices tú, te presentas y yo presento tu tema, Framing Action Between Struggle and Hope, Perspective of Human Rights Activists and Public Relations Experts. I don't know, are you going to speak in English and in Spanish? Where are you from? Tell us, please. Yes, I'm hello. Well, should I start sharing my screen? Of course, go ahead. Okay, let me just window here. Okay. Perfect. I can see the screen. Okay. Okay, let me see if I should. No. It's better this way? Yes, it's working. Just try to pass the slide. Go to the next one, scroll down or up, and I tell you if I see the movement. Okay, let me just. Perfect. Yeah, it's working on. Great. Okay. So good afternoon. My name is Naid Müller. Thank you so much. You spell it very well. I'm from Portugal, but my Spanish is very bad and my paper was made in English, so I will do my presentation in English, if that's okay. This research was made in the context of my PhD research that I just finished last year. And it is about framing actions between struggle and hope. And this takes me to kind of a new concept in terms of strategic communication, and particularly the area of public relations, that would be activist public relations. So this is the focused view of communication, of the communication activity by politicized third sector groups such as social collectives, community action groups, and non-governmental organizations to foster their public legitimacy as voices for social change. And of course, these voices consist of activists employing strategy, tactics, and especially worldviews to challenge dominant positions. And this is new and kind of innovative because, as we know, public relations, marketing, advertisement, and these strategic communication areas, they are mainly researched and performed in terms of applied sciences in corporate and companies' environments.
So the theoretical context of this study is symbolic interactionism and framing, because in symbolic interactionism, human behavior is believed to result from the interactions between people and their use of symbols to co-create meaning. And we know that the power of influence, attraction, or commitment of PR is achieved to these symbolic, communicative, and discursive logics. So power is thus deployed in the public arena through structures of meaning. And we are seeing right now these struggles for winning the hearts and minds and perceptions of audiences. So framing, it's a very well-known process, even in journalism. It is the process of selecting some aspects of a perceived reality and making them more salient in a communicative text, in order, of course, to promote a specific look and a specific perspective and interpretation of what is social reality. And this is a public relations activity that is critical for the construction of this social reality. And it shapes the perspectives through which people see the world. So a significant challenge that activists and social movements face is how to frame dramatic social problems and not claiming, not being a hostage of these extremist and or violence or shocking media logics. So this study employed an ethnographic research during 6 months with 2 Portuguese NGOs that defend human rights and the 2030 Agenda. And this ethnographic study included participant observation, interviews, informal conversations, social media monitoring, events, and document analysis. And I also performed 12 interviews with PR experts from the Portuguese Association of Council of Companies and Communication in PR. And I intended to look and to answer at 3 main research questions to understand what PR practices activist organizations use to frame their positions and message, to know their perceptions about their ability to interfere in the dynamics of power, and obtain the perspective of communication and PR experts on how contemporary human rights activism can influence perceptions of reality and interfere with these power dynamics. So a briefly presentation, I worked with UMAR, that is a non-profit NGO, Portuguese, founded in 1976 after the implementation of democracy in Portugal. They work mainly into gender equality and feminist, to awake feminist consciousness in Portuguese society. And I also work with GAT, another non-profit that works with groups of people infected by HIV or at risk, migrants, prisoners, sex workers, drug users, gay men, and others. Both of these organizations, they work in what we can call the scope of the human rights and the 2030 Agenda. So main findings, these 2 organizations, they work with informal PR strategies. So they work with celebrity endorsement, they do public affairs management and intentional positioning in PR. They also try to do lobby. They go to the parliament to advocate for their causes. They use in a strategic way, the United Nations have recognized holidays, win-win partnerships and stakeholder engagements, political advocacy, media relations, citizen lobby. But also there is a perception, and this is a very summarized findings, that the media tend to represent them as radicals or crazy. Both organizations face challenging balances about framing their actions between struggle and hope. And also in Portugal, there is a knowledge and experience gap in the context of strategic communication and public relations for social change. So I bring you some photographs of
field work, and this work was due a part during the pandemic and a part after we can again go to the streets. And some conclusions that I can bring, it's that it's not about giving the privilege to dissensus or positive perspectives or consensus, the conflictual perspectives. So what I found and what the PR consultants and experts said, that we need to work like to adjust the arguments between emotions and rationality. So the mental structures of reality interpretation and contextual conditions influence these interconnections about how can we frame the topics between the fight, the dissensus, the conflictual perspectives, the negative frames, or the consensus, the consensual perspectives. And PR has a long tradition of privileging consensual perspectives. So this is another theoretical and research kind of critical perspective of activist PR, is that, of course, in activistic communication, we have to deal with conflicts and with powers fights. Another novelty is the concept of strategic silence, that it will be too longer to define here, but that is, these activists are using silence sometimes as a strategy of either reinforcing or undermining power, and using it as a strategy to think more before reacting to external stimulus. But, well, also share with you that this year I just published this book, is in Portuguese. I don't know if it's useful for you. It is about my PhD research. It was just published about, it has more deepful insights about this topic of activist PR. And I'll leave you my email and stay available for whatever. Thank you. Ok. Muito obrigado pelo vosso trabalho e parabéns pelo livro. Obrigado. Okay? É sempre um prazer ouvir os irmãos de Portugal. Ok? Obrigado. Muchas gracias. Obrigada, Francisco, pelo seu português. Thank you very much. Okay. So next we keep on working. Seguimos. Y yo creo que seguimos en Portugal todavía, con Filipe Barrocas, Lima, y Pedro Márquez Gómez. ¿O no están? No están nuestros compañeros. Filipe, Pedro. Bueno, Bárbara. Bárbara sí está conectada. Sí, por aquí estoy. Pues A Bárbara, ver, conecto la cámara. te damos Funciona. unos segunditos, No sé si enciendes. funciona mi cámara. Bueno, podemos Bueno, escucharte pues, perfectamente, así que vale. puedes intervenir. Vale, pues voy a compartir. Espero que sí me dejes compartir la presentación. Te vamos Vamos a avisando. intentarlo. Bárbara nos presenta un trabajo que se llama El rol de los responsables clave de las compañías Bien. farmacéuticas y el impacto de su actividad en el contexto del marco regulatorio del lobby en España. Pues nada, Bárbara, ahora nos dices dónde estás tú, de qué universidad eres. Lo único, perdonad, pero es que no me está funcionando bien la aplicación. Nada. No me deja tampoco compartir la presentación. No sé si voy a intentar salir y entrar otra vez. Es Vale, raro. vamos a hacer una cuestión, si te parece bien. Sí. ¿Quieres que demos el turno a Daniel? Así tú te da tiempo a desconectarte en estos 10 minutos, volver a cargar todo. Perfecto. Damos los 10 minutos a Daniel García. Perfecto, Mientras, sí, fenomenal. Me parece venga, muy bien. Así pues, avanzamos. Gracias. es el trabajo de El tiempo de Daniel, que espero que esté ahí. Es un trabajo que presenta junto a su, creo que es tu directora de tesis, ¿verdad? Natalia Buin, ¿o no? Eso es, Sí. fue mi directora de tesis. Fue tu directora de tesis y es mi jefa, directora de los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial. Así que puede ser testigo, Daniel, de que hemos hecho publicidad de los cursos antes cuando hablábamos con Julio. Se lo tienes que decir a Natalia, ¿vale? Que los cursos están ciberpresentes. Perfecto. Bueno, veo que Bárbara ya se ha conectado. No sé si quieres, Bárbara, esperar o cedes el turno.
Daniel, ¿te importa si seguimos con el turno de Bárbara? Lo que, Me parece lo que ya que se ha prefieran. solucionado. Vale, Venga, perfecto. pues vamos adelante con Bárbara. Bárbara, te vemos, pero ahora no te oímos. Pues vaya, va a ser que todo Ahora sí, hoy ahora la sí, ahora ya te tecnología no oímos. juega a mi favor. Que decía que no sé por qué no me deja compartir la presentación. Quizás no sé si existe posibilidad de que os la envíe algún correo y la presentéis vosotros mientras yo lo cuento, para no dilatar mucho el tiempo ni retrasar. No, mira, no te preocupes, te vemos a ti y te escuchamos. No es necesario hacer el uso de presentación y además Vale. yo creo que incluso nos centramos más en el discurso auditivo. Si tú quieres, además, libre del corsé del PowerPoint, explicarnos en menos de 10 minutos tu presentación, Sí, dale, te sin escuchamos. problema. Vale, perfecto. Pues soy Bárbara Solange Buffy, actualmente estoy cursando mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y aunque, como bien decías tú, Francisco, bueno, cuando me inscribí para participar en este congreso, pues ha mutado un poco el nombre de la tesis y ahora, por mi interés específico en la comunicación en salud, he decidido poner el foco más en los pacientes, por lo tanto ahora ha mutado, no sé si seguirá así el título de la investigación, pero la he titulado El impacto del lobby farmacéutico desde la perspectiva del paciente y de la sociedad española en el contexto del actual marco regulatorio de los grupos de interés aquí en España. Entonces, cuando comencé esta investigación allí por el 2021, me planteé una serie de preguntas que me animaron, ¿no?, a comenzar esta investigación, que era, pues bueno, ¿cuál es el impacto del lobbying en España? ¿Cuál es la perspectiva o cuál es la opinión que tienen tanto pacientes como la sociedad en general sobre esta actividad? Y cómo los medios influyen, ¿no?, en la construcción de esa opinión pública respecto a la defensa de los intereses particulares, bien sea de las compañías farmacéuticas o de los diferentes pues, sectores. Y en paralelo era muy interesante también conocer pues, cuál era, si hay o no un verdadero compromiso por parte de los diferentes grupos políticos o gobiernos durante las diferentes legislaturas entre el 2017 y 2021 respecto a llevar adelante normativas que regulen, ¿no?, la actividad de los grupos de interés y en ese estudio identificar si había un vacío normativo o no. Entonces, como digo, a partir de estas preguntas que me planteaba, trazamos con las directoras de la tesis una hoja de ruta que incluía, pues, como no, objetivos y determinadas y una serie de hipótesis. En cuanto a los objetivos, que resumo en 4, pues era, por un lado, estudiar ese marco regulatorio de los grupos de interés actual en España, analizar la influencia y el alcance del lobby en manos de las compañías farmacéuticas, también identificar, ¿no?, si el impacto de esta actividad, pues bueno, es, digamos, si hay un impacto, ¿no?, negativo o positivo, o la lectura, mejor dicho, desde la perspectiva de los pacientes y de la sociedad, como bien decía antes, y por otro lado, pues conocer cuál es el papel que asumen los medios en la conformación de esa opinión pública sobre esta actividad. Y en cuanto a las hipótesis, que resumo en 3, pues la primera sería que existen limitaciones en el desarrollo de la actividad porque no está regulado a nivel nacional y solamente, y todo esto lo adelanto porque ya lo he estudiado y ahora estoy en la fase de conclusiones, solo existen algunas normas vigentes en determinadas comunidades autónomas, no en todas en España, y que existe una percepción generalizada negativa sobre el término lobby porque se lo asocia, pues, de repente con escenarios poco transparentes o con corrupción. Y por último, que el relato de los partidos políticos durante el periodo estudiado pues se contradice, se contrapone con las iniciativas legislativas que se han ido desarrollando. Para que conozcáis un poco más sobre la metodología que decidimos llevar adelante con las personas que pues, me están guiando en esta investigación, las dividí en 6 fases, quizás con la diapositiva se veía un poco más visual, pero bueno, os lo cuento. La primera fue una revisión bibliográfica. El segundo paso que dimos fue una revisión de la normativa a nivel nacional y autonómico, seguido de entrevistas a responsables de departamentos que tuvieran que ver con transparencia, regulación en las diferentes comunidades autónomas y también un análisis de discursos de diferentes escenarios, por ejemplo, de ponencias o diferentes escenarios en el marco del Congreso de los Diputados, encuestas a población y a pacientes, de las cuales pues a continuación os contaré quizás los
datos más representativos que hemos obtenido de esas encuestas. También un análisis de medios de comunicación a través de titulares donde aparecía la palabra lobby o lobbying. Un quinto paso, una quinta etapa en la que hicimos pues entrevistas a la industria farmacéutica para conocer cuál es el rol de las personas que forman parte pues de las compañías en su diálogo o en su relación que tienen con los pacientes. También entrevistas a responsables de APRI, que es la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, y ahora me encuentro en el sexto y último paso, que sería trazar las conclusiones y con ánimo de no quedarme, digamos, como en la superficie de esas conclusiones que he obtenido, si bien el trabajo fue bastante largo, bastante profundo, como quien dice, se me ha ocurrido hacer un focus group en el que, bueno, la intención es reunir a grupos que reúnen pues a todos los pacientes, a la industria farmacéutica, por ejemplo, farmaindustria, a APRI nuevamente, a responsables de pues asuntos públicos o de comunicación especializada en salud, a fin como de, bueno, ahondar un poco más en profundidad en las conclusiones que puedo llegar a obtener de lo comentado. Y aunque no lo veáis, tenía 2 diapositivas en las que comentaba un poco datos principales de esas encuestas. En la encuesta población general, por ejemplo, a un 66% les preocupa y mucho que la actividad del lobby no esté regulada en todo el territorio español, solamente, como decía antes o anticipaba, en algunas comunidades autónomas. Y por otro lado, creen que la forma, en un 62,1%, cree que en la forma en la que los medios abordan noticias relacionadas con la actividad puede influenciar en su percepción sobre esta actividad. Y por otro lado, en cuanto a la encuesta a pacientes, consideran un 61,2% de los encuestados que en el diálogo que hay entre las compañías farmacéuticas y la administración, ellos como pacientes son colocados como en última posición, es la percepción que tienen ellos sobre esta actividad, al considerar que anteponen pues sus intereses o su negocio, ¿no? Sus intereses económicos. Y por último, si bien como adelantaba, estoy trabajando en las conclusiones y todavía tengo pendiente hacer ese focus group, he intentado extraer una serie de conclusiones que resumo en 8 puntos muy breves, que como digo son conclusiones preliminares. Y es que entre 2017 y 2021, únicamente 3 propuestas de regulación a nivel nacional se intentaron proponer, como digo, pero ninguna llegó a término, que las comunidades de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son referentes en regulación a nivel autonómico, también que el discurso político y los programas electorales se contradicen o se han ido contradiciendo en ese periodo estudiado respecto a los proyectos que finalmente se concretaron en materia normativa, que existen aún, por tanto, retos importantes en materia normativa, como digo, que abogue por una mayor transparencia y regulación de esta actividad, y que APRI, como os decía antes, que la voz que representa o reúne a todos los profesionales de relaciones institucionales, en definitiva los lobistas en España, pues bueno, son una voz importante y motor o promotor, ¿no? de una regulación que permita desarrollar pues, su actividad de la manera más transparente posible. Que ha existido pues, bueno, una evolución, si situamos el foco en la industria farmacéutica respecto a los cargos o a los departamentos que las conforman, y con esto apunto a que cada vez más hay profesionales que se pueden dedicar en concreto a áreas tan específicas como relación de las farmacéuticas con pacientes, a los asuntos públicos, a asuntos gubernamentales. Entonces ha habido una evolución también en cuanto a cómo se ha ido desarrollando la actividad de la industria a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. También que los pacientes se han vuelto o se puede considerar que son expertos y se les ha empoderado porque al final, pues bueno, son los más conocedores de las patologías diagnosticadas de las cuales adolecen. Y por último, que la sociedad, pues bueno, reconoce, también lo hemos podido ver en esas encuestas, que el término lobby lo suelen asociar a actividades, como decíamos antes, que puedan llegar a estar como de cierta forma como asociada a la corrupción, a lo poco transparente, ¿no? Y que al final los medios pues asumen o adquieren un rol clave como instrumentos en la formación de esa opinión pública.
Vale, he intentado resumirlo porque quizás sin Sí, proyectar sí, ha quedado las todo muy diapositivas claro. es difícil, Y te pero diría bueno. que incluso sin el corsé del PowerPoint lo hemos disfrutado hasta más. Así que perfecto. Pues me alegro. Ánimo por Muchísimas seguir con gracias. esa investigación tan especializada en el mundo sanitario y sobre todo felicidades por orientarlo a la persona, al paciente. Y nada, no sé con qué profesoras has dicho simplemente que haces con 2 profesoras la tesis. ¿Quiénes son de la Complu? Sí, con Paula Requeijo y con Yana Gutiérrez. Yana Gutiérrez Franco. Sí, Muy con bien, esas dos. perfecto. Pues nada, enhorabuena, Bárbara, a Muchísimas ti y a gracias. tus directoras por vuestro trabajo y no lo dejéis. Dale un empujón final. Esa tesis tiene que estar leída ya el año que viene. Cuenta conmigo para el tribunal, si me necesitas. Muchas gracias. Te lo dices a Paula y a Yana. Pero Venga, gracias. pues seguimos. Quien no necesita ya tribunales, Daniel, que ya es doctor y además doctor con un montón de publicaciones. Veo que está muy activo junto con su directora Natalia en muchos ámbitos. Así que, Daniel, cuéntanos vuestro trabajo centrado en el uso de Google Ads en la educación superior. Vale, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como ya adelantaba Francisco en este caso, bueno, mi nombre es Daniel García, doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense, profesor del Centro Universitario UNIT, un centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, y les voy a presentar este trabajo que he tenido la suerte de realizar con la profesora de la Universidad Complutense, Natalia Wynn, doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad también por esta misma universidad. Este trabajo, que tiene como título pues, Google Ads en la educación superior, propuesta para la realización de una campaña publicitaria óptima. A modo de introducción y para contextualizar un poco esta investigación, hay que tener en cuenta que en España la publicidad digital ocupó por 4º año consecutivo la primera posición por volumen de inversión dentro de los medios controlados, que la publicidad en motores de búsqueda se incrementó un 6,1% en 2022 con respecto a 2021, que el 80,7% de los internautas recurren a algún motor de búsqueda en la actualidad y, de hecho, Google acapara 9 de cada 10 de estas búsquedas y que la tasa de conversión de click a lead, es decir, a solicitud de información realizada por un usuario en portales de formación, se situó en un 7,32% según datos de eMagister. Ante este contexto, pues se plantea esta investigación cuyo objetivo principal es, como el propio título del trabajo refleja, realizar una propuesta para la elaboración de una campaña publicitaria óptima sobre programas formativos universitarios en Google Ads a través de un caso concreto, una campaña de búsqueda y otra de display para la generación de solicitudes de información sobre un máster específico, de una temática específica, en este caso, pues un máster universitario relacionado pues, con ciencia política en modalidad online. Objetivos específicos de este trabajo, pues indagar las ventajas que ofrece, en este caso, la plataforma publicitaria de Google Ads como herramienta publicitaria en la educación superior, establecer pautas básicas a seguir en la configuración de una campaña publicitaria enfocada a la captación de solicitudes de información sobre programas formativos, analizar el volumen de búsquedas realizadas por los usuarios en Google de conceptos relacionados con el programa, ofrecer una propuesta de segmentación para impactar a usuarios realmente interesados en este programa formativo y detallar pautas de seguimiento y optimización a aplicar una vez que ya las campañas pues, están activas en función de pues, su rendimiento. En cuanto a la metodología, en primer lugar, se ha recopilado a través del planificador de palabras clave de Google los términos utilizados en las búsquedas realizadas en España durante el último año relacionadas con el programa formativo Anunciar, búsquedas realizadas por los usuarios. Se contemplaron aquellas palabras con un promedio de al menos unas 10 búsquedas mensuales. Posteriormente se creó un listado de palabras clave negativas para evitar que búsquedas irrelevantes activaran los anuncios en la plataforma. Luego se realizó una propuesta de configuración de campañas y finalmente se pusieron pautas de seguimiento y optimización a aplicar una vez que estas campañas estuviesen pues, activas. Para la realización de esta propuesta se toma en consideración las estimaciones de puja ofrecidas por el planificador de palabras clave de Google Ads
de la plataforma de Google Ads dentro de esta plataforma publicitaria y una tasa de conversión de los anuncios estimada del 5%, teniendo en cuenta que el precio de venta del programa, en este caso concreto, es de 4.000 euros. Aquí pues tienen en esta diapositiva una tabla con las palabras clave más empleadas por los usuarios en el buscador de Google, en este caso relacionadas pues con este máster anunciar, así como las estimaciones de puja de coste por clic en Google Ads para cada una de ellas. Tomando como referencia estas búsquedas, pues se propone una estructura de 2 campañas, una con conjuntos de anuncios en concordancia exacta y otra de frase. En cada una de ellas contemplaremos pues conjuntos de anuncios con keywords relacionadas con ciencia política y filosofía política, atendiendo a esas búsquedas que realizaban los usuarios afines a estas palabras clave, a la temática y al título, pues en este caso, de este máster que se pretende pues anunciar, ¿vale? En base a esta propuesta que estamos realizando. Aquí se plasman algunos datos de la configuración de estas campañas. Como hemos señalado, se propone contar con un listado de palabras clave negativas con el fin de evitar clics no deseados en las campañas y despilfarro de la inversión. Estos ajustes se realizan atendiendo a las características del programa formativo. Como punto de partida, se recomienda la utilización de una estrategia de puja de CPC manual para tener un mayor control sobre el coste máximo que Google nos va a cobrar por cada uno de los clics. Se excluye aquella audiencia de la campaña que no cumple con los criterios de acceso a la titulación y o que ya ha solicitado información previamente sobre el máster para priorizar impactos publicitarios en aquellas personas sobre las que aún no se dispone de datos de contacto. Y aquí pues vemos algunos ejemplos de estos anuncios. Y por lo que respecta a la campaña de display, esta va a estar orientada a remarketing, a visitantes de la landing page del programa formativo que no hayan convertido previamente, es decir, que no hayan dejado pues, un registro, una solicitud de información. En este caso, al tratarse de un público más cualificado que el anterior y que ya ha despertado cierto interés por el programa anteriormente, pues se recomienda en este trabajo pues, establecer una estrategia de puja denominada por Google, pues maximiza las conversiones pues, con el objetivo de incrementar el volumen de solicitudes obtenidas lo máximo posible. En cuanto a seguimiento y optimización de campañas, pues se recomienda, entre otras cuestiones, pues mejorar el nivel de calidad de los anuncios e incrementar progresivamente las pujas si los anuncios no se muestran tras activar las campañas, monitorizar términos de búsqueda no relevantes utilizados por los usuarios o que no reporten conversiones y excluirlos, excluir emplazamientos, es decir, lugares donde se han mostrado los anuncios, apps o sitios web que no hayan generado conversiones o que muestren un coste por conversión muy alto, y crear algunas reglas automáticas a nivel de cuenta para evitar el despilfarro de la inversión en algunos sitios web, ¿vale? Y finalmente, pues se plasma una estimación contemplando la tasa de conversión promedio de Google Ads, el coste por clic de las pujas recomendadas por la plataforma, que las vimos anteriormente, y una tasa de conversión del lead alumno promedio del 2,5%, con un coste por adquisición de alumno captado del 25% sobre el precio de venta del programa formativo. Un poco a modo de conclusión, no sé si he ido demasiado rápido, pero bueno, podemos señalar que las posibilidades de segmentación de Google Ads lo convierten en un canal de captación de alumnos a tener en consideración en la educación superior, que resulta especialmente útil esta plataforma publicitaria para la promoción de programas formativos especializados y no comúnmente ofertados por universidades, centros de estudios u otras escuelas de negocios, con una cantidad de anunciantes en Google menor y por consiguiente inferiores pujas, al tratarse pues de una oferta de programas especializados con las que no cuentan pues otras o un número elevado de universidades o centros. Y finalmente pues que el establecimiento de una estrategia configurada sobre un CPC manual con pujas conservadoras en palabras clave muy específicas son la base de una campaña rentable, aunque siempre hay que contemplar otras variables como el precio del programa formativo a anunciar,
la marca o el nombre de la institución que lo respalda. Con pujas a CPC manual, para que se entienda un poco mejor, nos referimos a pujas a coste por clic, en las que nosotros le vamos a señalar, en este caso a la plataforma publicitaria, a Google, el precio máximo, exacto máximo, que estamos dispuestos a pagar, en este caso a la plataforma publicitaria, a cambio de recibir un clic que dirija al usuario a algunas de las páginas sobre nuestros programas formativos, en este caso la landing page de este programa formativo relacionado con ciencia política, un máster universitario en ciencia política, y cuyo objetivo, el objetivo de esa landing page, pues va a ser el registro, la solicitud de información por parte del usuario sobre ese programa, y que será atendida pues posteriormente por un asesor académico o quien pues correspondiese, ¿vale? Perfecto, Daniel, pues muchas gracias. Nada, a ustedes. Muchísimas gracias a Daniel García por este trabajo que nos presenta en colaboración con Natalia Buin. Y ya solo nos queda un trabajo más. Estaba conectada a la primera, Nieves, amigo, pero a la pobre le toca intervenir la última. Así que Nieves, amigo Benito, nos va a presentar para cerrar las presentaciones, nunca mejor dicho, la problemática de la acumulación de resultados de empresas cotizadas en periodos de publicación. Imagino que un ámbito de comunicación financiera, de responsabilidad social, de memorias de calidad, de resultados. Así que, Nieves, pues cuando puedas te presentas y nos haces conocer también tu trabajo. Necesitaría ayuda para compartir porque me está... tengo que pinchar abajo en compartir y me está saliendo algo que no... Hay una cajita con una flecha que pone presentar ahora. Sí, pero me sale un mensaje... tengo que coger toda la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, si quieres, mientras tú veas la presentación, nosotros te vemos a ti perfectamente. Así que lo importante es que te podamos escuchar. Yo te animo a que si tú tienes la presentación para ti y la usas de guión, con que nos expongas el tema en los próximos 8, 9, 10 minutos. Si pues quieres, sí, eso voy a hacer, si os parece bien. Sí, adelante. Bueno, pues soy Nieves Amigo, soy doctora por la Universidad Complutense, profesora del Máster de Información en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos y también del Diploma de Estudios en Información Económica, Especialización Económica en la Nebrija, y soy editora adjunta de la página web de Bolsa, bolsamanía.com. Entonces he planteado una investigación titulada Problemática de la acumulación de resultados de empresas cotizadas en los periodos de publicación. Y es una investigación muy centrada en identificar una problemática que existe en el ámbito del periodismo económico. En el periodismo económico se publican resultados de empresas cotizadas en la bolsa española cada cierto tiempo. Esta publicación de resultados se ciñe a unos periodos específicos que establece la legislación europea, con lo cual estos periodos son iguales para todas las empresas que cotizan en todas las bolsas europeas. El problema es que hay determinadas ventanas temporales dentro de los periodos que establece la ley en la que se produce una aglomeración de publicación de resultados financieros de empresas cotizadas. Los resultados financieros son los estados contables de las empresas, es una información muy relevante en el ámbito del periodismo económico porque te dice cómo va esa empresa económicamente. Por lo tanto, el hecho de que se produzca esa avalancha de resultados financieros en determinados momentos dificulta mucho la tarea del periodista económico. Lo que he planteado en esta investigación es analizar una serie de años, 2021, 2022, 2023 y 2024, solamente hasta el primer semestre, recogiendo todos los resultados que se publican en los periodos de publicación. Entonces, he ido contabilizando resultado a resultado. Estos resultados se deben mandar al regulador bursátil, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
y he cogido los resultados del regulador y he ido contabilizando los que se van publicando a lo largo, como digo, de los distintos periodos. ¿Qué es lo que dice la ley de la Unión Europea? Pues que las empresas cotizadas tienen la obligación de publicar 2 informes semestrales. Vamos a suponer, y porque hemos tomado para esta investigación, que son empresas cuyo año fiscal se corresponde con el año natural. Entonces, tienen la obligación de publicar 2 informes de resultados semestrales y 1 anual. Entonces, tienen unos periodos obligatorios por ley para publicar esos informes semestrales. Es decir, cuando termina el primer semestre, de enero a junio, si el año fiscal y el año natural coinciden, tienen un periodo obligatorio de 3 meses para publicar esos resultados. Y cuando termina el segundo semestre, que termina en diciembre, tienen un periodo de 2 meses. Y luego tienen un periodo de 4 meses para publicar los resultados anuales cuando termina el ejercicio también en diciembre. Hay una exención que incluye la legislación y es que si publican sus resultados anuales en los 2 meses después de terminar el ejercicio, entonces quedan exentos de la obligación de publicar el segundo informe semestral. Y este beneficio para las empresas es uno de los elementos que genera mucha de esa acumulación de resultados en el periodo específico de los resultados anuales. Como he dicho, pues se han revisado los años 2021, 2022, 2023 y primer semestre de 2024. Es una metodología cuantitativa y longitudinal que va comparando lo que ocurre a lo largo de los años y que va demostrando que se mantiene una pauta constante en esta acumulación de resultados. Es importante precisar también que los resultados que se publican en España, ese alud de resultados, coincide con una avalancha de resultados en el resto de Europa y también con resultados en Estados Unidos, con lo cual la labor para el periodista financiero es muy complicada cuando se producen esos periodos de publicación. También es importante precisar que aunque en el año 2021 se eliminó la obligación de publicar los resultados trimestrales, porque no querían que las empresas se ciñeran demasiado a los resultados, el capitalismo trimestral lo llamaban, y solo quedó esa obligación de publicar los resultados semestrales y anuales. Prácticamente todas las empresas cotizadas de la Bolsa Española siguen publicando resultados cada trimestre, con lo cual el alud de resultados se produce cada 3 meses. Esos periodos de aglomeración ingente de datos para el periodista financiero se tienen que afrontar pues cada 3 meses y es muy complicado. Para completar esta investigación cuantitativa, lo que he hecho es también plantear unas preguntas a Jorge Zuloaga, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica. La Asociación de Periodistas de Información Económica lleva años pidiendo a las empresas que se organicen mejor, porque al final son ellas las que tienen en su mano organizarse mejor. Y también he planteado unas preguntas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que como he comentado es el órgano regulador y que tiene la obligación de que se cumpla la ley y que se cumplan los plazos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores está incluida en esta investigación porque considero que como mediador jugaría un papel muy importante para en un momento dado conseguir racionalizar con las empresas la forma en la que se publican los resultados y que complica tanto la labor para los periodistas. También hay que precisar que todo este tipo de información es una información sensible, es una información que se considera relevante, esa es su denominación oficial, y por eso hay que mandarla al organismo regulador y tiene un impacto directo en las cotizaciones de las empresas en bolsa, en su capitalización bursátil, y por lo tanto es muy importante, con lo cual cuando a los periodistas financieros se nos deja tan poco tiempo y se nos avasalla, podríamos decir, con tantísima información para analizar y trabajar en tan poco tiempo, esta información no llega como debería llegar al usuario de los medios de comunicación. Bueno, pues el trabajo de campo lo he explicado un poco, he ido revisando los distintos periodos por trimestre y he ido contabilizando los resultados. Entonces, bueno, pues
se llegan a una serie de conclusiones, pero lo primero que se observa es que, aun teniendo los periodos que tienen, de 3 meses y de 4 meses para publicar los resultados, lo que hacen las empresas es aglomerar los resultados en una semana o una semana y media. Es decir, publican los resultados el mes después de que acabe el periodo, en la última semana. Por ejemplo, el primer trimestre, enero, febrero, marzo, publican los resultados en la última semana de abril y la primera semana de mayo. El primer semestre, que acaba en junio, publican los resultados en la última semana de julio, y aquí se produce el efecto calendario del verano. Nadie quiere publicar los resultados en agosto y, por lo tanto, hay una avalancha de resultados tremenda en la última semana de julio. Después, para los 9 meses, se publican los resultados en la última semana de octubre y en la primera de noviembre. Y para los resultados anuales, los bancos, los bancos cotizados han utilizado también, los he utilizado de referencia un poco en la investigación, siguen publicando en la última semana del primer mes después de que acaba el periodo. Pero el resto de empresas tienden a publicar en la última semana de febrero y se produce una avalancha brutal de resultados en esa última semana y en el último día de febrero, por lo que he explicado antes, de que si publican su informe financiero anual antes de que acabe el segundo mes, es decir, febrero, ya no tienen que publicar el segundo informe semestral. Entonces, es tremenda la cantidad de datos que llegan. Me parece muy representativo las declaraciones del presidente de la PIE. La PIE manda muchos comunicados pidiendo a las empresas que, por favor, no amontonen los resultados. Por ejemplo, este año, en una misma jornada, publicaban sus resultados Sabadell y BVA, que están ahora mismo inmersos en una operación corporativa, además, de la que se está hablando mucho, una operación... Así es. Claro, y además hay que tener en cuenta también que todos estos resultados coinciden con ruedas de prensa que se convocan para explicarlos, con lo cual ya la tarea del periodista se convierte en inabordable, ¿no? Entonces, este año precisamente, el último comunicado de la PIE fue pidiendo, por favor, a estos bancos que no hicieran coincidir sus resultados el mismo día, ¿no? Y justo en la anterior temporada, lo que les pedían es a las grandes energéticas, Naturgy, Iberdrola, Endesa, había 4 energéticas que hicieron coincidir los resultados el mismo día. Yo quiero insistir en la dificultad de analizar los informes financieros de las empresas, que es una documentación muy compleja, balances, cuentas de pérdidas y ganancias, es muy complicado. Entonces, dice Zuloaga, la coincidencia en la fecha de presentación de resultados dificulta la labor de los profesionales de la información, pero reduce el tiempo disponible para examinar y analizar rigurosamente la gran cantidad de datos y declaraciones que se facilitan en estos eventos. Además, hace más complicado el disponer del espacio suficiente en los medios para ofrecer la cobertura necesaria. Estas circunstancias van en contra de la calidad de la información y la PIE considera que es perjudicial para todas las partes, tanto para las empresas como para los periodistas y los ciudadanos a los que informamos. En definitiva, no me quiero extender, lo que he tratado con esta investigación es de constatar de manera científica, a base de contabilizar resultados, una problemática que sabemos que existe en el ámbito del periodismo económico y que es necesario solucionar, es muy necesario. He también puesto en un primer plano el papel del periodista, que a veces se olvida, y creo que es muy importante las condiciones en las que un periodista hace su trabajo para que el trabajo se haga como debe hacerse. Y por último, señalar que faltaría en la investigación la visión de la empresa, que quedaría para otro trabajo muy interesante para que planteen sus puntos de vista y por qué se organizan como lo hacen con la publicación de resultados. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nieves, muy eficaz, muy directa tu presentación y además muchas veces cuando nos quitamos el lastre del PowerPoint yo creo que hasta casi nos comunicamos mejor. Así que muy bien. Pues por mi parte yo quiero dar la felicitación y la enhorabuena a todos, a los que empezaron con el primer trabajo desde Colombia, desde Sevilla, pasando por México, por Portugal, por aquí por España, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. Desde la organización me piden que os transmita lo siguiente, que hoy mismo os van a mandar los diplomas vía email en formato PDF.
hoy mismo ya tendréis los diplomas en PDF. Todos los autores españoles y del resto de Europa, es decir, España, Portugal, en este caso, no sé si hay algún país más, tenéis que pedir el libro en formato papel por un enlace que tenéis en la web del Congreso. El libro se solicita y se envía a España, Portugal y resto de Europa en formato papel. Y a todos aquellos que estáis en México, en Colombia, en Latinoamérica en general, el libro se os manda en formato PDF, ¿vale? Es la pauta que me han dado desde la dirección. Y por mi parte, nada más. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Qué es aquello que por mi culpa no os ha dado tiempo a exponer? Pues tenéis ahora un minuto para compartirlo o para preguntar a los compañeros. ¿Nada más? ¿No? Ok. Pues, bueno, creo que este horario que buscamos que sea cómodo para todos, para los de América y los de España, al final no sé si es cómodo para nadie y muchos de vosotros estáis pensando ya en almorzar, casi que vamos a coincidir en almuerzo en América y en España a la vez, porque en estas horas, pues es casi hora ya de cenar en algunos países europeos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nos desconectamos. Yo sí os quería dar las gracias a todos por participar, por vuestra colaboración, por vuestra puntualidad. Pediros disculpas si a algunos os he interrumpido. Y nada más, muchas felicitaciones, parabéns y nada, congratulations y thank you very much, muchísimas gracias, obrigado. Mi nombre es Francisco Cabezuelo y simplemente poniendo mi nombre en Google os saldrán cosas malísimas, pero también os sale una cosa buena que es mi correo. Me tenéis ahí localizado en fcabezuelo@ucm.es, ¿vale? Para lo que necesitéis de la Universidad Complutense, ahí me tenéis. Y también, por supuesto, la organización agradecerle la invitación y repito su mensaje. Todos reciben el diploma hoy en PDF. El libro en papel hay que entrar y solicitarlo. Solo se envía a España, Portugal, Europa. El resto de participantes de América reciben el libro, lo solicitan también por la web del Congreso y lo reciben en PDF. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues feliz viernes y mejor fin de semana a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este o de cualquier otro congreso. ¿Vale? Igualmente, Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao.